Quiero que vayamos viendo cosas que va diciendo Pablo Iglesias y que las analicemos, porque con esta cuestión concreta de la transición y de quitar ese candado de la Constitución, dice que algunos antisistema con corbata son los que nos han robado los valores de la transición. La gente mayor que vivió aquellos años dice: estoy volviendo a sentir lo mismo que sentía en el año 81, que sentía en el año 80 cuando se escuchó hablar. Nosotros decimos: recuperemos todos esos valores que nos han robado, pongámoslos encima de la mesa para discutir, y a lo mejor toca tener una constitución mejor y toca poder discutir de todas las cosas, precisamente recuperando todo lo bueno que tenemos que agradecerle a nuestros padres y que algunos antisistema con chaqueta y corbata nos han robado. O sea que esta recuperación de los valores de la transición es la de la conciliación, etcétera. Claro, ¿por qué puede hacer, pero por qué puede hacer eso una persona como Pablo Iglesias, que es antidemócrata, declarado, es decir, que es totalitario? Pues porque esos valores de la transición han sido desacreditados por los que deberían más respetarlos. Es que ahora mismo se encuentra con el terreno alfombrado hacia el Palacio de la Moncloa, porque los grandes partidos políticos españoles ya utilizan solo la Constitución. Bueno, el Partido Socialista... Pero si eso estamos todos de acuerdo, que hay que regenerar y limpiar la democracia de corruptos en los partidos, en esos grandes partidos. Pero a mí lo que me preocupa es la cuestión de fondo. Tú acabas de decir aquí algo importante, y es que en su ideario profundo ellos lo que quieren es dinamitar ese consenso constitucional, porque no creen en él. Y aquí vemos a un Pablo Iglesias que reivindica esos valores de la transición. ¿Con qué Pablo Iglesias nos quedamos? Es instrumental. Ellos lo que quieren, saben, y esto lo dicen expresamente como expertos en comunicación, aprovechan el momento político que llaman momento República de Weimar. Lo digo por lo que decía antes Federico Quevedo. Ellos le llaman el momento República de Weimar y saben que un momento como este es el único en el que una fuerza totalitaria, sea fascista o sea comunista, que es lo mismo en el sentido democrático, es el único momento en que puede asaltar el poder. El problema es que nuestros grandes partidos les están alfombrando con su falta de democracia y con su corrupción, les están alfombrando a la gente de Podemos el camino hacia la Moncloa. A ver, vamos a ver, yo quería decir varias cosas de lo que he oído aquí. Primero, mi pregunta que lanzo: cuando se dice ha puesto a sus amigos en la dirección, no sé si hay algún partido que ponga en sus comités de dirección a los enemigos, a los adversarios, a los no sé qué. No, pero o sea, como me parece... él reivindica esa democracia y luego pero él reivindica esa democracia, esa discrepancia. Son los mismos yo solo dejo encima de la mesa eso. Es una cosa curiosa. Los mismos antes y después. Que un sistema asambleario justo derive en que los que antes mandaban siguen mandando, revela que el sistema asambleario es mentira. Podemos, tengo claro sobre todo una cosa: mientras no tengan un programa, mientras no tengan un programa electoral que se pueda debatir punto por punto. Lo tienen. Lee mi libro que está debatido en el... Bueno, pero no, yo quiero ver el programa que ellos van a presentar a las elecciones. Eso para empezar. Están puliéndolo. Para seguir, el abrir un proceso constituyente, que dice Pablo Iglesias, para el candado del 78 o no, es cierto, como decía Federico. Vamos a ver, la Constitución no es intocable, ¿eh? El PP y el PSOE en una nochecita se reunieron y se cepillaron el artículo 135. Nadie ha dicho que sea inmutable. No, por eso te digo. Entonces, ¿qué pasa? Que el debate ahora, desde el punto de vista de la nomenclatura política, está en si proceso constituyente o reforma de la Constitución. Pues hombre, me da la impresión de lo que sí tendría que haber, y ahí entro también en cuando el PP acusa al PSOE de ambigüedad, porque el PSOE el otro día en Zaragoza ha dicho que lo que no va a presentar es un proyecto articulado de nueva Constitución. ¿Y por qué? Pero es que ni eso. Pues porque no les interesará, porque querrán debatirlo. Quien quiera cambiarla tendrá que presentar lo que quiere cambiar. Pero es que lo que yo creo que habría que recuperar es un mínimo espíritu de que todos colaboraran en esa reforma. Pero para saber pero ¿a dónde quieren llegar? Pues bueno, tendrán que... Vamos a ver, en la transición se dejaron pelos en la gatera todos. Se dejó pelos en la gatera Fraga, se dejó pelos en la gatera Carrillo, se dejó pelos en la gatera todos. Mira, hay alguien que no se... Mira, por ejemplo, hay alguien que no se dejó pelos en la gatera. Decía Asís, el germen, ¿dónde está el germen? El germen no está en rectificar a Carrillo. Si te fijas, los discursos, por ejemplo, de Batasuna o de todo el entorno Grapo, ETA, FRAP, tienen la misma crítica a la transición. Tienen la misma crítica. Mira, Batasuna, ni la votaron. Mira, pero la crítica a la transición precisamente porque se quedaron afuera. Y porque esa es la crítica es exacta. Si tú lees las críticas que le hacen los diputados de Batasuna a la Constitución del 78, es calcado de lo que opina Podemos. Ahí está el germen. Y lo hemos visto en el vídeo, el elogio de Pablo Iglesias a la izquierda Berchale y a ETA por haber visto ¿qué? Por haber visto esto. Por haber visto esto.
son palabras de Pablo Iglesias. No, Carmencho, luego les ha propusto las palabras esas esenciales, es lo que dice Luis, no son esas palabras las esenciales, sino que él les propone expresamente alianzas, porque es el momento en que la debilidad del Estado, gracias a muchas cosas, entre otras al ataque nacionalista de la corrupción, les propone a las fuerzas abertzales, les propone alianzas de futuro. Lo que está diciendo Luis Valcarce es, quiero decir, quien, no lo digo por yo haber escrito el libro, quien ha estudiado la estrategia y la fundamentación de la estrategia de Podemos, sabe, como Luis sabe, que ellos, su alianza con ETA, con las CUP, etcétera, es una alianza estratégica y profunda, comparten sus mismos análisis. Cuando tengan el programa encima de la mesa, tendrán que bajarse de muchas motos, como se ha bajado todo el mundo de todo. Ahora pueden hablar y pueden decir lo que les parezca. Y además, sobre todo, que hay que analizar muchas cosas que tampoco son tan absolutamente apocalípticas como parece que se están diciendo. No, solo son criminales, solo son absurdas. Pero no. Yo lo que quiero es ver el programa y ver una cosa. Estos señores juegan con un poquito de falta de pecado original. Me refiero institucional y de gestión. No hablo luego de su ideología. Entonces, cuando tengan que estar en las instituciones, cuando presenten un programa y cuando haya que debatir, veremos a ver en qué se queda todo y veremos a ver qué es lo que nos cuentan. Pero mientras tanto, demonizar, hacer una enmienda a la totalidad, me parece también un poquito exagerado, a mi juicio. No tener que verlo. Graciano, te toca. No, bueno, yo creo que sin estrategia, si cada día dicen una cosa diferente, depende de quién sea. Yo creo que efectivamente hay que dejarles que gestionen unos cuantos estancos para saber de su capacidad, porque lo que hay ahora es una cierta soberbia, falta de experiencia, falta de modestia, etcétera, etcétera. Y como en este país no sabemos lo que es el comunismo, pues realmente, y unido al detritus que hay del paro, de la crisis y la falta de explicaciones por parte de algunos, pues en esto están sumidos. Que eso no lo han traído Lo que ellos, me interesa, sí, a mí no me interesan los hechos. ¿Y cuáles son los hechos en relación con el fin de la transición o el candado? Es que ese candado que ató la dictadura, afortunadamente, y no llevó al paredón a nadie después durante la transición, pues les ha permitido, y a mí me interesan mucho los argumentos ad hominem. Por ejemplo, a Pablo Iglesias ser un niño bien en su familia, una abogada, su padre alto funcionario, Cambridge con becas de Blesa, es decir, eso sí tal. Monedero, que su padre es un modesto señor de un bar ahí en el barrio de Argüelles, pues hasta cobró del Banco Central Europeo, es decir, y becas por allí, becas allá. Incluso, ¿las becas qué quiere decir, Graciano? ¿Eso qué desacredita? Que si no estoy desacreditando, estoy describiendo. Yo creo que sí. Estoy diciendo, no, te digo, no estoy desacreditando, que la transición les ha permitido tener una vida que antes no tenía la gente de su clase social. Es decir, a eso estoy diciendo la grandeza de esto. Y lo de la escoba. Sí, claro, pero hoy hemos conocido lo de la escoba. Es que corrupción, ¿qué es corrupción? Corrupción es utilizar dinero público sin justificar, llevándotelo a casa lo que tú no das. Y hoy hemos conocido que uno de sus prohombres resulta que se está llevando 1.900 euros calladico con un contrato que le hizo un amigo suyo que es militante del partido. Déjame contar la noticia. Sí. Errejón cobra 1.825 euros de una beca por un proyecto al que no dedica casi tiempo. Esto lo cuenta el Diario del Mundo. ¿Eso cómo se llama? Y esta investigación, dinero público, dirigida por otro cargo de Podemos, le obliga a 40 horas semanales que no cumple. Esto es lo que dice la noticia del Mundo. Eso es, pero es que si coges el Politburó, vamos a llamarle así, ninguno ha gestionado una mercería. El uno es estudiante, no ha gestionado una mercería. Entonces, a mí lo que me interesa son los hechos. Y finalmente, que se ha hablado de la corrupción. Se ha hablado de la corrupción aquí. A ver, vamos a ir al del PP, por ejemplo. No, déjame ir para no ir pasando páginas. No, es que quiero que lo que decía antes Luis Valcarce me parece muy importante, ¿no? Esta cuestión de fondo. Cuando ahora habla de romper el candado, ese candado de la Constitución, porque Pablo Iglesias ya ha explicado lo que opina de la Constitución, quiero que lo recuerden, y lo hizo en una rico taberna. Es que son palabras de él, aquí ni quitamos ni ponemos nada. Quiero que veamos exactamente los términos en los que elogiaba a quien elogiaba y en los que criticaba eso que él llama régimen actual. La Constitución que se produce en este país no instaura una suerte de reglas del juego democráticas, sino que de alguna manera mantiene una serie de poderes que de una
forma muy lampedusiana, cambiarlo todo para que todo siga igual, permitieron la permanencia de una serie de élites económicas y también políticas en los principales mecanismos y dispositivos de poder del Estado español. Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española por muchas cosas que diga la legalidad española. Yo tengo que decir que a mí alguien que piensa así me da miedo. O sea, alguien que piensa, quien sí se ha dado cuenta y tiene todas las esencias de verdad en su poder, se llama Izquierda Vasca y ETA, que se han dado cuenta de que esto no es una democracia real, viene a decir Pablo Iglesias, ¿por qué no lo repite? ¿Por qué no repite esto que ha dicho? Dice, me gusta decirlo aquí. ¿Dónde es aquí? En una herricotaberna. Bueno, a mí es que, sinceramente, me parece que nos están engañando. Y al lado de un periodista de Gara y de un diputado de Amaiur. Y hay otra parte de este vídeo que fue descubierto por un periodista de la redacción, de Periodista Digital, donde dice que la Constitución es un papelito. Sí, pensaba que era el trozo que íbamos a ver. Es exactamente eso. Eso es lo que opina. Sí, pero... insisto, el germen de todo eso no está. Yo tuve un debate con ellos en Forapache, es decir, cuando les hablo de Carrillo, me dicen, Carrillo, la pasionaria, pero a esos ni agua, Batasuna, los argumentos de Batasuna son iguales, calcados a los de Podemos. Carrillo se plegó a la Constitución, fíjate si ha sido importante, que no solamente es lo que me refería antes en argumentos ad hominem, sino que les ha permitido decir todo esto. Y además, en cosas de comer para la gente, extender la sanidad gratuita, la educación gratuita y universal, el fin de la guerra civil, la alternancia en el poder, la entrada en la Unión Europea. Es que no tiene ni pies ni cabeza lo que está. Incluso trabajar en la universidad privada, alguno de ellos. Oye, por cierto...